Quiero que escuches esto como si fuera solo para ti, como si en este instante no existiera nadie más en el mundo. Hay algo que pocos se atreven a nombrar, una especie de susurro que ronda a los que tienen una misión más elevada que el promedio, a los que han sido apartados para algo grande. No importa cuántas veces intenten disimularlo o enterrarlo, esa carga sigue presente y en los momentos de mayor vulnerabilidad se hace insoportable. ¿Te has sentido así alguna vez? Como si llevaras una carga que nadie más puede comprender, como si batallaras con algo tan sutil y tan poderoso que por más que lo intentes, siempre regresa cuando menos lo esperas. Se llama lujuria y es una de las luchas más comunes y silenciosas que enfrentan las personas con un llamado especial. No te estoy hablando de un simple deseo ni de un impulso pasajero. Estoy hablando de una fuerza tan persistente que aparece en la soledad, cuando nadie te ve, y te susurra que cedas, que te rindas, que dejes a un lado la disciplina y el compromiso que tanto te ha costado mantener. Y la pregunta que tal vez te haces es, ¿por qué yo? ¿Por qué siento esta presión constante? ¿Por qué parece que, cuanto más cerca estoy de mi propósito, más fuerte es la tentación? La respuesta no es que seas débil ni que carezcas de fuerza de voluntad. La respuesta es mucho más profunda y espiritual. Tiene que ver con tu sensibilidad, con tu capacidad para percibir el mundo invisible que otros apenas notan, con esa especie de radar interno que te hace consciente de las trampas que el enemigo coloca a tu alrededor. Quizá te preguntes si eso significa que estás condenado a caer una y otra vez, como si no hubiera escape posible. Pero quiero que entiendas algo crucial. Esa intensidad que sientes, esa guerra silenciosa que te roba la paz, no es señal de derrota, sino de tu verdadero valor. El enemigo no ataca lo que no le amenaza. Si insiste en seducirte con la lujuria y te empuja hacia ciclos de vergüenza y soledad, es porque sabe que, si alguna vez consigues liberarte de esas cadenas, serás imparable. Así de simple, así de real. Piénsalo un momento. ¿Qué pasaría si, de pronto, pudieras caminar en total libertad, sin nada que ocultar ni nada que te ate a la culpa? ¿Cómo cambiaría tu confianza? ¿Cómo afectaría eso tu influencia en el mundo y tu capacidad de liderar, inspirar o sanar a otros? La soledad es uno de los peores enemigos en esta guerra. Cuando cargas con un llamado más grande, es fácil sentir que nadie podría entenderte por completo. Mientras otros parecen encajar sin problemas, tú te sientes diferente, con la mente en otro plano, con el corazón siempre alerta a realidades que los demás ignoran. Y esa sensación de ser distinto puede volverse un arma de doble filo. Te hace más consciente de las trampas, sí, pero también te aísla, y en la oscuridad del aislamiento, la lujuria crece. Se alimenta de ese silencio, de la falta de alguien que te escuche sin juzgar, de la ausencia de un hombro en el que puedas desahogar tus luchas más íntimas. ¿Te has dado cuenta de lo fácil que es engañarte en secreto? Te dices, es solo un momento. Lo tengo bajo control, o con orar más fuerte bastará. Pero cada caída abre las puertas a la vergüenza, y la vergüenza te impulsa a cerrar más aún el círculo, a quedarte atrapado en tus propios pensamientos. Y es que la lujuria no solo erosiona tu vida espiritual, también te roba la energía emocional, te quita enfoque, te distrae de tu misión. Ella no necesita gritar, actúa en silencio, se cuela en los espacios menos esperados. Sabe que la culpa y el remordimiento pueden ser tan pesados que cuando intentas acercarte a tus sueños o a tu propósito, de pronto te susurra, no vales, has caído, no eres digno, y así te inmoviliza. Tal vez has visto cómo grandes líderes han caído bajo su influjo, cómo personas con una autoridad tremenda en lo espiritual han terminado derrumbándose no por la falta de poder, sino por ese anhelo carnal disfrazado de alivio momentáneo. ¿Te das cuenta del patrón? Cuanto más elevado el llamado,
más intensa la tentación. Pero hay algo que el enemigo no quiere que descubras. No tienes que pelear esta guerra en silencio. No tienes que pretender que eres inmune o que basta con ignorarla. El secreto está en entender que tu lucha no te define, ni reduce tu valor, ni anula tu llamado. Es, más bien, la evidencia de que fuiste diseñado para algo que vale la pena proteger. Piénsalo bien, si no tuvieras un propósito poderoso, si tu influencia fuera irrelevante, ¿por qué atacarte con tanta insistencia? La lujuria es una distracción efectiva, pero jamás ganarás si la enfrentas con la verdad de quién eres y por qué estás aquí. Cuando entiendes que tu batalla no es solo contra un deseo, sino contra un plan destinado a robarte tu impacto y tu libertad, algo cambia dentro de ti. Dejas de sentirte víctima de un impulso y comienzas a verte como alguien con el poder y la responsabilidad de romper ese ciclo. Tu sensibilidad, esa que antes parecía tu condena, se convierte en tu aliada. Te hace notar la trampa antes de caer, te advierte cuando algo pretende apartarte de tu camino, y justo ahí comienza la verdadera transformación. A veces ni siquiera te das cuenta de cuándo empezó todo. Podrías pensar que la lujuria surgió de la nada, como una sombra que apareció sin ser invitada. Sin embargo, hay un trasfondo más profundo, un dolor que quizás hayas estado arrastrando por años. Puede ser el rechazo, el sentimiento de no encajar, la herida de sentirte abandonado o la eterna sensación de que nadie te ve realmente. Y es justo ahí, en esas grietas emocionales que no sanaste, donde la lujuria encuentra su entrada. Porque ella no es solamente una cuestión física, sino que se nutre de lo que no ha sido resuelto, de lo que sigue pidiendo a gritos atención y cuidado. Te sientes diferente desde siempre, ¿verdad? Esa sensibilidad espiritual que a ratos se convierte en peso, en un radar que no se apaga, que percibe tanto la voz de lo divino como las artimañas que pretenden desviarte del camino. Aún así, lo que pocos te dicen es que esa misma sensibilidad puede volverse una trampa cuando se combina con tu anhelo de afecto, de pertenencia, de algo que llene los vacíos que tal vez ni tú sabías que tenías. Porque la lujuria, más que un deseo, puede ser una especie de paliativo que busca anestesiar un dolor antiguo. Te hace creer que por un momento podrás olvidar la soledad, el miedo al fracaso o la frustración de no sentirte comprendido. Y eso la convierte en un engaño peligroso, un alivio temporal que termina creando una herida todavía más profunda. ¿Has sentido esa tensión? Algo dentro de ti anhela pureza, concentración, la claridad mental y espiritual para avanzar en tu propósito. Sin embargo, también hay una parte que, en momentos de vulnerabilidad, grita por un escape instantáneo, algo que te haga sentir vivo, apreciado, buscado. La lujuria te promete todo eso en un segundo, sin esfuerzo aparente. Pero luego, cuando pasa la adrenalina, llega la vergüenza. Llega la voz interna que te susurra: ¿ves? No eres tan fuerte como creías. No tienes lo necesario, eres un hipócrita. Y ese monólogo va minando tu confianza, te quita energía, te aleja de la convicción de que sí puedes marcar una diferencia en el mundo. Lo peor es que el ciclo se repite. Cada vez que cedes, la culpa te empuja a aislarte un poco más. Piensas: nadie entendería esto. Si se enteran, me juzgarán. Perderé mi credibilidad, mejor lo resuelvo solo. Pero al optar por esa soledad autoimpuesta, comienzas a moverte en círculos. Crees que con solo autocontrol basta, que con fuerza de voluntad es suficiente. Te convences. Esta vez sí. Esta vez lo superaré sin pedir ayuda. Sin embargo, la tentación regresa, e incluso más fuerte que antes, porque no se trata solamente de poner barreras físicas, sino de sanar la raíz de la herida que alimenta ese comportamiento. ¿Te has puesto a pensar cuántos líderes poderosos en la historia fueron derrotados justo por esto? Hombres y mujeres con un llamado impresionante, con una autoridad espiritual innegable, que fueron seducidos por un deseo que parecía inofensivo al principio.
¿Por qué? Porque el enemigo no necesita mandar un ejército entero contra alguien tan influyente. Basta con descubrir la herida que nunca fue sanada, tocar ese punto sensible donde el individuo se siente más vulnerable y hacerlo caer en un acto que lo llene de culpa. Una sola caída puede detener el progreso de años si va acompañada de vergüenza y silencio. Sin embargo, hay un secreto que debes recordar. Esta batalla no es tu identidad, no te define ni determina tu destino. Puede que en algún momento te hayas sentido tan atrapado que pensaste, tal vez estoy condenado a luchar con esto siempre. Pero esa sensación de condena viene del engaño, de creer que tus acciones pasadas cancelan el valor de tu propósito. Y no hay una mentira más grande. Precisamente, el hecho de que la lucha sea tan insistente es evidencia de que tu llamado vale demasiado, de que hay algo grande que estás destinado a hacer y que el enemigo busca arruinar. Piénsalo de esta manera: si el enemigo logra convencerte de que eres indigno, de que no sirves, de que tus talentos se ven empañados por tus caídas, entonces no hará falta que te derrote de otra forma. Tú mismo renunciarás a tu misión. Tú mismo te sabrás culpable y preferirás esconderte antes que liderar, inspirar o enseñar. Y es justo ahí donde se pierde la batalla, no en la tentación en sí, sino en la decisión de creer la mentira de que ya no tienes remedio. Dejarás de hablar con fuerza, de compartir con pasión, de aportar luz a quienes te rodean. Sin embargo, hay una vía de escape: reconocer que no necesitas enfrentarlo todo en secreto. Hacerlo solo es desgastante, y el aislamiento lo único que logra es darte una falsa sensación de control, cuando en realidad te hace más vulnerable. Buscar rendición de cuentas, abrir tu corazón a alguien de confianza que pueda caminar contigo, no es un acto de cobardía. Al contrario, es un acto de valentía y honestidad que te ayuda a romper el ciclo. Hablarlo hace que la lujuria pierda fuerza, que no pueda mantenerse oculta en la penumbra de tu mente, que no te susurre mentiras al oído cuando creas que nadie puede verte. También está la disciplina espiritual, esa que muchos practican solo por obligación, sin entender su poder real. La oración, la lectura, la meditación, el ayuno, no son simples ritos para acumular puntos, sino herramientas que reprograman tu mente y refuerzan tu determinación. Cuanto más nutres tu interior con verdad, menos espacio hay para el engaño. Cuanto más conoces tu identidad y tu propósito, menos probable es que te rindas ante una distracción pasajera. No es que la tentación desaparezca mágicamente, pero tu perspectiva cambia. Entiendes que no eres una víctima, sino un guerrero, que no estás indefenso, sino capacitado para vencer. Quiero que en este momento te detengas a reflexionar. ¿Podría ser esta lucha la señal de un gran destino que todavía no has terminado de abrazar? ¿Podría ser que, lejos de ser tu fin, sea el punto de quiebre para que descubras tu verdadera fortaleza? ¿Te imaginas lo que pasaría si, en lugar de ocultarte y lamentarte, transformaras esta batalla en tu testimonio más poderoso? La gente que te rodea necesita líderes honestos, personas que sepan lo que significa caerse y levantarse una y otra vez. Tu vulnerabilidad, lejos de ser un obstáculo, puede convertirse en el puente que conecte tu historia con la de tantos otros que también necesitan esperanza. Tal vez sientas que has intentado todo. Has orado, has ayunado, has hecho promesas sinceras de que nunca volverías a caer. Y aún así, la tentación regresa con la misma intensidad. Quizás llegaste al punto de pensar que hay algo inherentemente mal en ti, que tu sensibilidad o tu pasado te han dejado una grieta imposible de cerrar. Pero escucha con atención. Esa idea de que estás roto y no hay vuelta atrás es una mentira. Y es la mentira más peligrosa de todas, porque te hace creer que no vale la pena seguir luchando. Nada puede ser más contrario a la verdad. Precisamente porque eres sensible,
porque has vivido experiencias que te marcan, tienes una capacidad única para empatizar con el dolor ajeno, para conectar con la gente de una manera que otros no pueden. Esa es tu fortaleza, y con la disciplina adecuada puede convertirse en tu mayor fuente de poder, no en tu perdición. La clave está en romper el ciclo de silencio, de aislamiento, de intentar demostrar una fortaleza que no necesita fingirse perfecta. Ya has visto cómo funciona la lujuria cuando la mantienes oculta. Crece en la oscuridad, te encadena con la culpa y te repite una y otra vez que no eres lo suficientemente bueno para tu llamado. ¿Qué pasaría si, en lugar de esconderla, hablaras de ella con alguien que también conoce esa lucha, que no se escandalice ni te juzgue? Y si en lugar de invertir toda tu energía en aparentar que todo está bajo control, la dedicaras a crear redes de apoyo sinceras, a rodearte de personas que puedan sostenerte cuando te sientas débil? No se trata de exhibir tus batallas ante todo el mundo, sino de no pelear tú solo contra algo que, en realidad, no es solo tuyo. Muchos han pasado por lo mismo y han salido victoriosos. ¿Por qué tú no podrías? A veces nos avergüenza admitir la necesidad de ayuda, porque creemos que el liderazgo, o la espiritualidad, o la fortaleza, se miden por la capacidad de manejarlo todo en soledad. Pero lo cierto es que la verdadera grandeza se ve reflejada en la humildad de reconocer nuestras áreas de vulnerabilidad y dejarnos acompañar. Eso nos humaniza y nos acerca a la gente de una forma honesta. Cuando alguien te ve como una persona real, con sus altos y bajos, con tropiezos y cicatrices, entonces surge un vínculo de confianza que es muchísimo más poderoso que la imagen inmaculada que a veces queremos proyectar. Piensa en cuántas veces la lujuria te ha llevado a sentirte indigno. Es posible que después de una caída te hayas dicho: no puedo orar con la misma pasión porque soy un hipócrita. No puedo aconsejar a nadie porque no tengo autoridad moral. No puedo avanzar en mi proyecto porque he demostrado que mi disciplina es frágil. Pero esa carga de vergüenza es exactamente lo que te paraliza, lo que te aparta de la gracia que podrías encontrar si, en vez de huir, te acercaras con transparencia. El enemigo no está tan interesado en que cometas un error puntual, sino en el veneno que se queda después, ese que te hace dudar de tu valor y que te mantiene en el rincón de la culpa, sin aspirar a nada más. Por eso es vital que no te quedes en el error, sino que lo uses como un catalizador de cambio, como un punto de quiebre para decir: hasta aquí, voy a buscar la ayuda que tanto necesito, voy a sanar las raíces que alimentan esta tentación. Probablemente en el fondo ya sabes que esto no se soluciona únicamente con fuerza de voluntad. Una mente saturada de culpa y un corazón herido se vuelven presas fáciles de los mismos patrones repetitivos. Necesitas una transformación profunda que implica nutrir tu interior con verdad, rodearte de personas que te inspiren a avanzar y soltar las máscaras que construiste para protegerte. Cuando la herida se sana y el amor verdadero ocupa el espacio que antes cubría un placer efímero, ya no necesitas recurrir a la lujuria para sentirte vivo o valorado. Empiezas a experimentar una libertad distinta, basada en una autoestima fortalecida y en la certeza de que tu historia, con todo y sus altibajos, puede convertirse en un testimonio de esperanza. Hay algo que suele pasarnos inadvertido. La lujuria es un enemigo que ataca en la mente antes de tocar el cuerpo. Un pensamiento descuidado, una fantasía aparentemente inocente que se prolonga, puede encender un incendio si no la detectas a tiempo. Por eso, ser consciente de tu estado emocional y estar atento a las señales de que estás más vulnerable resulta indispensable. ¿Has notado que a veces la tentación es más fuerte cuando te sientes estresado, cansado, decepcionado o incluso cuando has tenido un logro importante? El enemigo busca esos momentos de transición en los que tu guardia está baja o tu ego está alto.
Identificarlos te da la ventaja de anticipar el ataque y tomar acciones concretas. Orar, contactar a esa persona de confianza, cambiar de actividad o incluso salir a respirar aire fresco. Pequeños actos preventivos que marcan la diferencia entre caer de nuevo o mantenerte firme. Por favor, no pierdas de vista la razón principal detrás de todo esto, tu llamado, tu misión, ese propósito que arde en ti y que ningún fracaso puede extinguir. Quizás has dudado de él porque, a ojos de los demás, eres alguien que tiene todo para triunfar, pero en tu interior te sientes en guerra. ¿Y si esa guerra fuera la prueba de que hay algo grandioso por nacer dentro de ti, algo que impactará a otros y que, justamente por eso, se ve amenazado con tanta fiereza? Si te rindes, el enemigo habrá ganado no solo una batalla sexual, sino la oportunidad de neutralizar tu influencia y apagar el fuego de tu pasión. Y tú no estás para rendirte. Cada día que eliges levantarte y pelear, incluso si ayer caíste, es un día en que reafirmas tu determinación de ser libre y de crecer. Al final, la pregunta se reduce a qué historia quieres contar de ti mismo. La de una persona que sucumbió a sus debilidades y renunció a su visión de futuro, o la de alguien que, incluso con sus cicatrices, se atrevió a levantarse una y otra vez, sabiendo que la victoria puede estar más cerca de lo que imagina. Tú decides. Sí, la tentación es real y la caída duele, pero tu propósito pesa más que ese tropiezo. Tu influencia, tu voz, tu capacidad de impactar a otros y la posibilidad de vivir en libertad plena valen mucho más que cualquier momento de placer efímero. Y cuando tomes el control, cuando digas que ya no vas a permitir que la vergüenza te limite, entonces verás que ese día marcará el comienzo de una historia distinta, una historia de transformación que inspirará a otros a buscar su propia victoria. Hay un momento en el que todo cambia, un instante en el que, tras tantas luchas, caídas y silencios, algo dentro de ti decide que ya no vas a tolerar ni un día más esa carga que te sofoca. Es un destello que viene de las entrañas, la firme convicción de que estás llamado a algo más grande que repetir una y otra vez el mismo ciclo. Quizás hoy sea ese momento para ti. Quizás hoy, por fin, te hartaste de quedarte a medias con tus sueños, de no creer en ti mismo, de dudar si tu propósito realmente merece tanto esfuerzo. Quizás hoy te atrevas a ver la lujuria a la cara y decirle, no soy tu prisionero, porque eso es lo que eres en realidad. Alguien con la capacidad de elegir, alguien con la fuerza para decir basta, incluso cuando por fuera parezca que tus opciones se han agotado. Puede que lleves años sintiendo que la tentación te domina, que llega sin avisar, que te arrastra a espacios que luego ni reconoces. Y es cierto que la tentación no descansa, que siempre busca la forma de irrumpir cuando menos te lo esperas. Sin embargo, hay algo más fuerte que la tentación: tu conciencia despierta, tu capacidad de decidir, tu determinación de no dejarte robar ese destino que tanto anhelas. ¿Te has puesto a pensar cuánto ha costado llegar hasta aquí? No solo son las horas de dolor o las veces que has sentido culpa. Han sido las pruebas, las victorias, las lecciones y las lágrimas que te han forjado como persona. Eres alguien que, con cada herida, descubrió un poco más de su verdadera esencia. Cada vez que te engañaste creyendo que no eras suficiente, que no tenías la disciplina o que no merecías algo mejor, volviste a levantarte, aunque fuera con paso tembloroso. Y ese acto de levantarte una y otra vez es lo que te ha traído hasta este minuto. El instante en que te das cuenta de que no quieres seguir en las sombras. No pienses que para superarlo todo necesitas una fuerza sobrehumana. A veces basta con la decisión sincera de rodearte de la gente correcta, de conversar con honestidad, de dejar atrás la fachada de perfección que siempre has intentado mantener. Porque si algo has aprendido,
es que la lujuria se esconde en el silencio. Detrás de cada «estoy bien» se acumula la tensión de no querer mostrar la vulnerabilidad. Pero ese disfraz no te protege. Al contrario, te aísla y te hace más susceptible a caer cuando menos lo deseas. ¿Por qué no invertir ese esfuerzo que usas para aparentar en construir relaciones profundas que te sirvan de apoyo real? Hay un poder inmenso en la confesión y en la rendición de cuentas. Y no se trata de ponerte en la plaza pública a gritar tus errores, sino de encontrar a esa persona o a ese grupo en el que puedas decir: aquí estoy, así soy, esto es lo que enfrento. Muchas veces te asustas al imaginar su reacción. Temes que no te vean igual, que pierdas su respeto. Sin embargo, lo que suele ocurrir es lo contrario. La honestidad conmueve, acerca, rompe barreras. Quien de verdad está de tu lado no te va a rechazar por tus batallas internas, sino que te va a sostener en medio de ellas. Y esa sensación de sentirte comprendido y acompañado disuelve buena parte de la presión que te orillaba al aislamiento. También hay algo que es importante reconocer. No vas a ganar esta guerra de la noche a la mañana. Has cimentado ciertos hábitos y patrones de pensamiento que no se deshacen con un simple chasquido de dedos. Pero cada victoria diaria, cada vez que dices no a la tentación que antes te dominaba, fortalece en ti la convicción de que sí es posible. Tal vez, al principio, te sientas extraño, como si estuvieras renunciando a un viejo refugio. Recuerda, la lujuria ofrecía una salida rápida a esa ansiedad o a esa soledad que te consumía, pero en realidad era solo un escape momentáneo que te dejaba más vacío después. Ahora, cada vez que te niegas a alimentar ese ciclo, das un paso hacia una nueva forma de vivir, una en la que tus emociones tienen espacio para expresarse, donde tu dolor no se esconde, pero tampoco te devora. Descubres que hay salidas más sanas y más reales para enfrentar tus momentos de vulnerabilidad. Tu disciplina espiritual cobra vida en esta etapa. No la veas como una obligación tediosa, sino como tu escudo y tu espada. Orar deja de ser un rito mecánico para volverse un diálogo honesto en el que reconoces tus debilidades y recibes la fuerza que te hace falta. El estudio, la meditación, el ayuno se transforman en herramientas que reafirman tu identidad y tu propósito. Cuanto más tiempo pasas nutriendo tu mente con verdad, menos espacio queda para las mentiras que alimentaban tus vacíos. Y lo creas o no, tus decisiones pequeñas del día a día, lo que ves, lo que escuchas, con quién conversas, van tallando en ti una resistencia natural a aquello que antes te dominaba sin esfuerzo. La libertad se siente extraña al principio, tal vez incluso incómoda, porque duele desprenderse de algo que, por muy tóxico que fuera, ya era familiar. Pero llega un momento en que te das cuenta de que respirar sin esa carga es infinitamente mejor que volver a hundirte en el ciclo de la culpa. Y entonces, cuando menos lo esperas, te descubres sonriendo con autenticidad, como quien recupera la luz en la mirada después de demasiado tiempo habitando las sombras. Y aquí está el punto más hermoso. Cuando logras ese cambio, tu historia deja de ser solo tuya. Tus cicatrices, en lugar de descalificarte, se convierten en la evidencia de que has librado batallas reales y que has vencido demonios internos que a muchos otros todavía los atormentan. Tu experiencia, por dolorosa que haya sido, te capacita para acompañar a otros que se sienten solos, indignos y atrapados en la misma espiral. Tu empatía se multiplica, tu paciencia crece y tus palabras cobran una fuerza que antes no tenían, porque salen de quien ha conocido el abismo y se ha levantado. Esa es la razón de por qué el enemigo peleó tan fuerte contra ti, porque, si salías de esta, te convertirías en una voz de libertad para tantos que todavía no ven salida. Quiero que te detengas un segundo y pienses en la imagen de la persona que quieres ser. Visualiza a alguien íntegro,
seguro de sí, capaz de mirarse al espejo sin bajar la vista. Alguien a quien ya no le domina la culpa, ni se siente indigno de hablar, de liderar, de amar y de ser amado. ¿Te suena lejano ese retrato? Tal vez hoy, pero a medida que avanzas con determinación, a medida que te rodeas de la gente correcta y sanas la raíz de tus heridas, ese yo que imaginas empieza a tomar forma. No es un ideal inalcanzable, sino la culminación de un proceso en el que cada paso cuenta. Cada momento en que decides no rendirte, cada vez que confiesas tu lucha en lugar de ocultarla, cada disciplina que incorporas y cada pensamiento tóxico que rechazas, es un ladrillo más en la construcción de esa versión completa y libre de ti.